feliz en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Am, es un privilegio nuevamente estar con cada uno de ustedes en esta hermosa mañana, compartiendo una de las grandes cosas en las cuales nosotros fuimos partícipes y compartícipes por los sufrimientos de Cristo y los logros de Cristo. Nuestro evangelio se trata del evangelio de la resurrección, se trata de el evangelio acerca o concerniente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hemos estado estudiando cerca de un mes entero acerca de la Pascua, acerca de los propósitos eternos, desde Génesis 3:15 hasta este punto, ¿verdad? Por decirlo de esa manera. Hemos estado estudiando, indagando, documentando, investigando los propósitos de Dios en su palabra, los propósitos de Dios eternos en su palabra y por qué Él ha hecho las cosas de esta manera. Para concluir, si se podría decir, para concluir en un punto máximo, en el punto donde nuestros ojos van a ser abiertos, donde nuestro entendimiento va a ver luz, donde va a haber revelación, doy gracias en esta hermosa mañana en la cual cada uno de ustedes va a ver esa revelación de parte de Dios a cada uno de ustedes. Y con esta conclusión en Primera de Corintios, el tema de hoy es básicamente basado, o si ustedes quieren ponerle Primera de Corintios 11, sería bien. Primera de Corintios 11 del 23 al 33, porque básicamente es la conclusión de de todo lo que hemos estado hablando. Y nos vamos a estar basando básicamente en esta porción de la palabra. Vamos a indagar, vamos a desmenuzar, vamos a investigar, vamos a conocer la voluntad de Dios en nuestra vida y cómo a través de los tiempos, a través de otras organizaciones y sin querer atacar a ninguna de ellas, el diablo ha atacado la conciencia del ser humano, ha atacado la conciencia del creyente, pensando de que la comunión, una de las cosas que el diablo ataca es el hablar en lenguas y la comunión. Podemos ver que la comunión o la Santa Cena o el partir el pan y ser partícipes de esto, el diablo lo ha atacado fuertemente porque él se basa, si se podría, o se aprovecha, es la palabra que estaba queriendo buscar en mis pensamientos, es la palabra, el diablo aprovecha la mala interpretación de la palabra para que nosotros pensemos que de parte de Dios hay juicio, de parte de Él hay condenación. Y el Evangelio de Cristo es diferente, entonces contradeciría todo lo que todo lo que predicamos y el Evangelio que predicamos es la resurrección, que sería la liberación de cada uno de nosotros. Y Juan, si nosotros vamos a Juan 3:16, vamos a comenzar con Juan 3:16, solo ponga su dedito ahí en Corintios, porque vamos a regresar y vamos a quedarnos en Corintios por un gran tiempo, por una gran parte del tiempo, y vamos a solo tocar diferentes libros de la Biblia, pero la mayoría del tiempo vamos a navegar en Corintios. Pero vamos con este pensamiento, cada uno de ustedes, si tiene la oportunidad de hacer esta dinámica, de verse en un espejo, usted diga, esta es la persona por la que Cristo murió, esta es la persona porque el sacrificio fue hecho, y esta es la persona por la cual Cristo tuvo que morir para hacerlo digno. Cada uno de nosotros podemos ver nuestro rostro en ese espejo, ¿verdad? Y dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si la voluntad de Dios era que a través de Jesucristo, de su sacrificio, nadie se perdiera y no hubiera condenación para aquellos que iban a creer, porque entonces este capítulo, esta porción se mal ha interpretado y decir que si nosotros no nos examinamos a nosotros mismos y si no nos encontramos libres de pecado, va a haber condenación. No, aquí contradeciría este versículo si fuera de esta manera, pero vamos a indagar que no es de esta manera. Es lo que queremos indagar hoy. Juan 3:17 dice, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Si Dios no quiere condenar al mundo,
entonces tampoco quiere condenarnos a nosotros. Dice, sino para ser salvo por medio de Él, porque Dios no mandó a su Hijo para condenarnos. Entonces, si no hay una condenación para los que están en Cristo, si no hay una condenación para los que viven a través del sacrificio de Cristo, los que viven a través del sacrificio y de los logros que Jesucristo hizo, de que no, todos los méritos que Jesucristo hizo para mí, todos los que viven a través de Jesucristo, de este evangelio, de su muerte y su resurrección, no hay ninguna condenación. Entonces, ¿por qué muchos dicen, oh, si tú si has pecado, si has hecho algo malo, primero asegúrate de estar bien antes de tomar la comunión, porque si no estás seguro de que has hecho bien, entonces condenación acarreas y por eso estás enfermo y porque eres pecador, te detienes esto y lo otro, cuando el Evangelio de Cristo no dice eso, ¿verdad? Entonces, a través de estos minutos, permítanme por favor compartir con ustedes esta revelación para tener un mejor entendimiento de que es una mala interpretación, un mal entendimiento de estos versículos, porque nosotros no comemos juicio, sino todo lo contrario. Entonces, a través de la palabra vamos a ver esta hermosa verdad, esta hermosa declaración de que no se trata de mí, sino del cuerpo de Jesucristo. Y vamos a comenzar con la versión que todos tenemos, que es la Reina Valera, y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, perdón por eso, porque yo lo voy a volver a leer, perdón por esa equivocación. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced en memoria de mí todas las veces que lo hicieras. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es la del nuevo pacto, es mi sangre, y haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. 26. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Ahora vamos el 27. El 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan, beba de la copa, y asimismo beba de la copa. 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. 30. Por el cual hay muchos enfermos debilitados entre nosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados como el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Vemos todo este vocabulario mal entendido, mal interpretado, y porque nosotros nos hemos acostumbrado a un vocabulario de que en nuestra mente occidental nos lleva a que nuestra mente lo entienda de una manera que no fue la intención de entender. Nosotros sabemos que en el griego, en el arameo y todo eso, cada palabra tenía su significado, cada palabra era diferente de acuerdo al uso. Entonces es lo que vamos a ver. Todas estas palabras, vamos a ir indagando, nos vamos a enfatizar del 27 al 33. Vamos a ver qué quiere decir del Señor indignamente. La palabra indignamente, pruébese, come y bebe indignamente, sin discernir, juicio, juzgados, siendo juzgados, castigados. Todas estas palabras tienen un significado muy diferente al que todas las iglesias y a todos nosotros nos han acostumbrado, nos han entrenado nuestra mente a creer algo que Dios no dice. Pero por la falta de entendimiento y la falta de recursos para poder entender a su totalidad lo que Dios quería dar a entender,
en su palabra y a través de la revelación. Todo esto es a través de nuestro Padre Celestial, porque de Él es dado. Pero nosotros sabemos que esta revelación fue dada a Pablo por medio del Señor. Él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Por qué esta revelación fue directamente a Pablo? Porque hubo la necesidad absoluta, la necesidad con esa certeza de que hubo una revelación directa para Pablo, con esta necesidad absoluta de que entendieran todos acerca de este tema, porque era esencial que Pablo lo entendiera para que lo pasara a las iglesias y que las iglesias entendieran esta profundidad y esta necesidad en la vida del creyente. Y esa misma necesidad es la que nosotros estamos ahora compartiendo, estamos participando, porque si hubo una necesidad y una revelación en Pablo y la necesidad era que a poder aclarar y declarar la verdad de la palabra, también hay una necesidad en esta mañana de poder a que nuestros ojos sean abiertos y que podamos realmente entender lo que Dios quiere decir en su palabra. Y Corintios, vamos a Corintios, regresemos a Corintios, pero en otra versión, la palabra de Dios para todos, esa es la versión que vamos a leer. Primera de Corintios 11, 27 al 28, y vamos a ir leyendo diferentes versiones, diferentes resaltes, pero con el propósito de indagar lo que la palabra dice. Vamos a Primera de Corintios, acompáñenme por favor. Y dice el 27, entonces, si alguien come el pan y bebe la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo al significado, de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, el significado verdadero. Entonces, si alguien come el pan y bebe la copa de una manera que no fue diseñada, de una manera que no va de acuerdo al significado verdadero o original, el cual fue diseñado, estará comiendo un pecado en contra del cuerpo y la sangre del Señor. Aquí cuando dice de una manera que no es el significado verdadero, entonces esta palabra aquí es indigno. ¿Por qué se vuelve indigno? Porque nosotros no estamos aceptando el sacrificio de Jesucristo como la verdad, no estamos aceptando el sacrificio de Jesucristo como suficiente, no estamos aceptando el sacrificio del Señor a través de su cuerpo, porque el sacrificio, ¿se acuerdan que fue porque cuando aún las palabras dice, cuando Jesucristo partió eso y dice, este es mi cuerpo, por su causa o por razón suya o por el beneficio de ustedes es partido? Entonces, ese es el verdadero significado. Estamos haciendo referencia de lo que hemos aprendido. Entonces, es que no va del verdadero significado por el cual Jesucristo dio su cuerpo, por el cual él tuvo que dar su vida. Estará comiendo un pecado en contra del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Por qué está cometiendo un pecado? ¿Se acuerdan que comenzamos con Juan? Porque dice que el que no ha creído en el Hijo o el que no ha creído en Jesucristo, ya ha sido condenado. Aquel que no cree en el sacrificio de Jesucristo como suficiente para su vida, aquel que no admite en su corazón y discierne y separa que el cuerpo de Cristo es su sanidad y que todas las cosas, toda la sabiduría que encierra este sacrificio. Por eso les dije que el sacrificio de Jesucristo es el evangelio de la resurrección, ¿se acuerdan? El evangelio de su muerte y todo esto que es por la locura de la predicación, ¿se acuerdan de todas estas referencias? Entonces, aquellos que no disciernen completamente el sacrificio de Jesucristo, entonces dicen, está pecando en contra del cuerpo y la sangre de Jesucristo, está pecando. Y muchas veces dicen, ¿cuál es el más grande pecado? Y todo el mundo se enfatiza en cuál es el más grande pecado, ¿verdad? Pero aquí habla de que el pecado es no creer en el sacrificio de Jesucristo. Creer que yo necesito hacer méritos para ser más aceptado o para que, es que si yo soy más acá, entonces sí voy a ser sano. Que si yo soy más acá, entonces sí voy a ser más santo. Entonces,
nos desviamos de la verdad, del verdadero significado del sacrificio de Jesucristo. Y esto estaba pasando en ellos. Ellos pensaban de que porque se habían equivocado eran indignos de recibir el cuerpo. Estaban tan enfocados en la ley y en sí mismos que desviaban el verdadero significado. Entonces, si alguien come el pan y bebe la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo al verdadero significado, al significado original de su muerte, de por qué el cuerpo de él fue partido por nosotros, estará comiendo un pecado en contra del sacrificio. El que no ha creído en Jesucristo, dice, ya ha sido condenado. Porque no condenado por Dios, no condenado por Jesucristo, porque se acuerdan que hemos leído que Jesucristo no, perdón, que Dios no mandó a Jesucristo o Jesucristo no vino al mundo para condenar a la gente. Cualquier tipo de condenación que nosotros tenemos no es porque Dios nos está condenando, sino nuestros mismos pensamientos o nuestras mismas acciones a nosotros mismos nos condenamos, nos acusamos y pensamos que no nos merecemos las cosas. Entonces lo que uno piensa, dice allá los pensamientos del hombre son los que él llega a hacer. Entonces uno mismo trae ese juicio para uno, porque cuando nosotros nos queremos basar no de acuerdo al sacrificio, entonces la acusación viene automáticamente. Entonces, y por eso dice, si nosotros hacemos las cosas de una manera que no va de acuerdo al significado verdadero, estará comiendo un pecado en contra del cuerpo y la sangre del Señor. Por eso cada uno debe de examinarse a sí mismo antes de comer pan o beber la copa. Y dice, oh, ¿ya ves? Margarita, aquí dice que tenemos que examinarnos. Eso quiere decir que si nos tenemos que probar o examinar a cada uno de nosotros, quiere decir que tenemos que averiguar dentro de nosotros si tenemos algo malo o bueno. Ok, con ese pensamiento, si digamos más de alguno está pensando así, ¿verdad? Vamos a ver a través de la escritura qué es examinarse. Vamos a poner estos puntos acá frisados, si se podrían decir, para ver que la palabra examinar no es que la palabra me está diciendo, ok, Margarita, mira qué tan limpia sos. Vamos a ver a través de la maravillosa palabra a la luz examinar. Entonces, vamos a ver ahorita, vamos a adelantarnos para que vayan conmigo. La palabra examinar. La palabra examinar, de acuerdo al Strong, es dokimazo. Esta palabra dokimazo es D-O-K de kilo y M-A-Z-O, por si ustedes la quieren investigar y corroborar lo que estamos aprendiendo. Dokimazo. Eso quiere decir probar por implicación de aprobar. Probar no quiere decir tentar, sino comprobar. Pero cuando dice, oh, y ella probó que era bueno, ¿se acuerdan? Era depende del uso, de cómo nosotros hemos entrenado nuestra mente o nos hemos entrenado en diferente vocabulario. Pero esta palabra dokimazo vamos a ver las descripciones del Vine. El diccionario Vine dice que dokimazo tiene dos descripciones o una de esas dos descripciones. Probar con miras para aprobar. Probar con miras o con el objetivo para aprobar. Probar con vistas a la aprobación, comprobar algo bueno. Ok, entonces esto va en conexión con Hebreos. Cuando dice examinar, cuando aquí en el dedito vamos a regresar en el 28 nuevamente después de aclarar qué quiere decir examinar. Y dice examinar quiere decir probar con miras a aprobar. Vemos Hebreos 12:2-3. Dice, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante soportó el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar pues aquel que soportó tal hostilidad de pecadores para que no nos canséis ni desmayéis en vuestro corazón. Entonces vemos que la palabra, como les digo, es tan maravillosa que se conecta y así sola. Esta palabra examinarse es lo mismo que estamos viendo en Hebreos, puestos los ojos. Entonces, probar con miras a probar. En otra palabra sería probar
probar con ojos, puestos los ojos en lo que está aprobado. Probar con nuestros ojos, lógicamente espirituales, con nuestros ojos, con el objetivo de comprobar lo que está acreditado. Cuando digo acreditado, quiere decir que Dios ya dio su valor al sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Probar con vistas a la aprobación. Probar con vistas a lo que está aprobado. Puesto los ojos en Jesucristo. Cuando mi vista está probando lo que Dios ya aprobó, cuando el sacrificio de Jesucristo dice que fue todo hasta donde está Dios, y el sacrificio dice que no fue presentado en un altar de hombre sino hasta arriba. Entonces Dios ya aprobó el sacrificio. Dios ya lo aprobó, ya lo acreditó, ya lo declaró que ese sacrificio es suficiente y ese sacrificio es una vez y por todas. No hay otro más sacrificio que hacer, no hay otra cosa más que hacer. Y cada vez que nosotros caminamos en este evangelio de fe, nosotros tenemos que recordar que el sacrificio de Jesucristo ya está aprobado por Dios. Entonces, cuando yo vengo a examinarme a mí mismo, dice, por eso cada uno debe de examinarse a sí mismo. Esta palabra examinarse a sí mismo es ver desde adentro y entender que lo aprobado. Examinarse quiere decir, ok, Margarita, tenemos que discernir de que lo aprobado por Dios ya está establecido y yo solo lo tengo que recibir, solo tengo que aprobar lo que ya Dios ha hecho con su aprobación, que es el sacrificio de mi Señor, para saber que es bueno, para saber que es un beneficio. Entonces, cada uno se examina, y cuando dice aquí se examina, vuelvo y repito porque es necesario, quiere decir que cuidadosamente vea que mis ojos no estén puestos en mí mismo, sino en Jesucristo. Pero vamos a ir desglosando un poquito más para que este pensamiento se vaya aclarando mejor. Vamos a 1 Corintios 11, 29 al 30. Y esta es Dios habla hoy. Y 1 Corintios 11, 29. Y dice así, porque si come y bebe sin fijarse perdón, pero no estoy acostumbrada a estas presiones, pero vamos a ver la importancia de ellas en este momento. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, pero si nosotros al momento de comer y al momento de beber no nos fijamos, nuestros ojos, acuérdense que todas estas cosas es de acuerdo a vista, dice fijarse, pero si nosotros hacemos esto sin mirar o que nuestra mira, ¿se acuerdan? Con miras a probar, con miras a probar. Si nuestra mira no está fijada en que se trata del cuerpo del Señor, no en mí, entonces de su propio castigo come y bebe. Ok, vamos a ver otra vez. Si alguien come sin darse cuenta, sin que sus ojos y su pensamiento esté realmente persuadido de que se trata del cuerpo del Señor, no se trata de mi cuerpo, no se trata de lo que yo he hecho, lo que yo hago, mis méritos, nada de eso. Dice, pero con la conciencia abierta, con los ojos bien puestos sobre Jesucristo, si nosotros comemos sin realmente discernir, sin poner la vista en lo que Dios ya ha aprobado, que es el cuerpo de Jesucristo o es el sacrificio de Jesucristo, entonces de su propio castigo come y bebe. Eso quiere decir que Dios no me está castigando. Eso quiere decir que no es que el sacrificio de Jesucristo no sea lo suficiente. Simplemente está diciendo de que yo mismo me estoy castigando porque yo mismo me estoy
yo mismo me estoy condenando. Yo estoy diciendo, ok, yo soy demasiado pecador y no creo que el sacrificio de Jesucristo pueda limpiarme. Yo hice esto, no creo en mi vida aquí, mi vida allá. Entonces, en este momento tenemos que pensar de que ahora que vamos a tomar la Santa Comunión, que vamos a hacer esto, sus ojos tienen que estar puestos en Jesucristo, no en usted. Usted en este punto de la ecuación solo ponga a un lado y es Jesucristo. Tiene que aceptar que es el sacrificio de Jesucristo en su vida. ¿Por qué? Porque no quiere comer juicio. Y la mirada no está en usted, está en lo que está aprobado. Por eso hay muchos de ustedes enfermos y débiles y también algunos han muerto. Dice, por esta causa, porque no han entendido de que su mirada ahora se encierra en la aprobación de Jesucristo, lo que es concerniente a Jesucristo, a su sacrificio. Ahora muchos están enfermos porque muchos dicen, oh, no, es que yo merezco estar enfermo porque soy pecador, porque no he creído y porque esto y porque el otro. Entonces ellos mismos están repitiendo juicio y se están castigando ellos mismos. No es Dios, porque Dios dio a su Hijo no para condenarlos, no para seguirlos castigando de acuerdo o que el castigo no viniera de acuerdo a la ley. Entonces vamos a seguir leyendo para ver que no es juicio lo que quiere Dios que entendamos de este pasaje. Primera de Corintios, ahí mismo, pero en otra versión, la VBL. Los que comen y beben traen juicio sobre sí mismos. ¿Sí ven? Sobre sí mismos. Ellos mismos se dictan una sentencia que ya fue quitada. Acuérdense que la sentencia que fue dada en Adán fue la muerte y a través de la muerte vinieron, o por medio de las enfermedades y todo vino la muerte, pero por la muerte, por la sentencia que hubo con Adán, trajo la condenación, que la condenación era la muerte, las enfermedades, los dolores, todas estas cosas. Esta era la sentencia de acuerdo a Adán. Pero por un acto entró la sentencia de la muerte y enfermedades y por otro acto entró la salvación, la sanidad y todo eso que fue dar la vida y por otro acto que es el de nosotros, el acto de fe, de comer, por ese acto también recibimos lo que tenemos. Todo ha sido a través de un acto, ¿verdad? Los que comen de esta manera traen juicio sobre sí mismos, sino, vea bien, los que comen y beben traen juicio sobre sí mismos. ¿Cómo es que ellos traen juicio sobre sí mismos? Si no, aquí está la condición, está la coma. Traen juicio sobre sí mismos si no reconocen su relación con el cuerpo del Señor. Usted va a tomar juicio si no reconoce en este momento que lo que va a comer se trata del cuerpo, que todo lo que vamos a hacer es correlacionado con el cuerpo del Señor, con el sacrificio. Usted no puede ser nada, ni menos, ni más, ni nada de eso, nada de eso. No se trata de usted, no se trata de cómo se siente usted, cómo se ve usted. Se trata del cuerpo del Señor. Establezca eso en su corazón. No, descanse su corazón eso, que el momento de participar, y participar no quiere decir de que porque todos estamos sentados en un mismo lugar, estamos participando. Participar es que todos estemos en un mismo sentir, en un mismo pensar y que todos reconozcamos de corazón de que en este momento no se trata de nuestras deficiencias, sino se trata de nuestra victoria a través del Señor Jesucristo y su sacrificio y su cuerpo. Eso es participar. Participar quiere decir alguien conscientemente estamos haciendo todo en unánimes y juntos. Eso es la verdadera palabra de participar, en entendimiento. Esta es la razón por la que muchos de ustedes están débiles, enfermos e incluso algunos muertos. ¿Por qué? Porque esta es la razón, porque no reconocen la relación de lo que se va a hacer de acuerdo, que todo esto es relacionado de acuerdo o únicamente, de acuerdo quiere decir es concerniente a o únicamente a el cuerpo del Señor. No de usted, del cuerpo del Señor. Gloria a Dios. ¡Yay! No se trata de mí. Sin embargo, si realmente nos examinamos, otra vez aquí está esta palabra, examinarse, ¿se acuerdan? Probar con miras para aprobar, probar con vistas a la aprobación, comprobar que algo es bueno y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es bueno, puesto los ojos en Jesucristo, en lo que ya Dios ha aprobado, porque dice de que el sacrificio fue hasta el altar donde Dios lo aprobó y somos la justicia de Dios, gloria a Dios.
Veamos todo eso, ¿verdad? Nosotros mismos, si realmente nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados de esta manera. Si realmente hubiera un entendimiento, si realmente hubiera podríamos ver lo que está aprobado para que nosotros lo aprobáramos. Si realmente entre nosotros podríamos verlo aprobado de Dios o por Dios para que nosotros lo pudiéramos aprobar en nuestra vida, aprobar en el sentido de realmente comprobar que es nuestro beneficio y que nos va a hacer bien. Entonces, sin embargo, si realmente nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados de esta manera. Aquí comienza a haber claridad, ¿verdad? Si nos examináramos realmente y hiciéramos esa distinción, esa separación, la distinción de que no es mi cuerpo, sino el cuerpo, de que lo que estamos haciendo se trata todo de acuerdo o tiene que ver con el cuerpo del Señor y no tiene nada que ver con mi cuerpo, si yo me examinara bien y pudiera ser lo humilde y diligente y hacer la separación de que no se trata de mí, entonces nosotros mismos no seríamos juzgados. Dice, nosotros mismos no seríamos juzgados, nosotros mismos no nos condenaríamos. Aquí no habla de juicio de Dios, no habla nada de que, porque Jesucristo, su sacrificio no es suficiente. Habla, entonces nosotros mismos no seríamos juzgados. Entonces no nos juzgaríamos de tal manera de que nos estemos condenando una y otra vez por algo que Dios ya aprobó para que nuestros ojos lo comprueben. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero cuando somos juzgados, estamos siendo disciplinados por el Señor. Y dice, pero aquí hablo a través de juicio. Vamos, no se preocupe, vamos a ir ahí. Pero cuando somos juzgados, estamos siendo disciplinados por el Señor a fin de que no seamos condenados junto al mundo. Así que, mis hermanos y hermanas, cuando se reúnan a comer la cena del Señor, espérense unos a otros. Vamos a ver en una versión amplificada, esta versión, y de ahí vamos a ir siguiendo desglosando lo demás. Ya cuando pasemos esto, va a estar un poquito más rápido, pero es importante desglosar estos puntos. Primera de Corintios, en una versión amplificada, dice, entonces, si alguien participa comiendo el pan, ¿se acuerda? Participar es aquellos que han entendido con la capacidad de poder discernir, ¿verdad? Participar es realmente entender un propósito. ¿Y entender el propósito cuál es? Entonces, si alguien participa comiendo el pan y bebiendo la copa del Señor, de una manera que no va con el verdadero significado, el significado original o la intención original, estará comiendo un pecado contra el cuerpo o estará comiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. El que no ha creído en Jesús ya ha sido condenado porque no ha creído en él. No ha creído que el sacrificio de Jesús es digno de confianza porque Dios lo ha dicho así, lo ha aprobado, lo ha declarado, lo ha puesto con vistas a mi aprobación para comprobar que es bueno. Todo aquel que no acepte esto, entonces declara que no ha creído en Cristo. Por eso, cada uno debe de examinar lo aprobado. ¿Se acuerdan que examinar quiere decir eso? Por eso, cada uno debe de examinar, aprobar lo que está acreditado antes de comer el pan y antes de beber la copa. Esta es la importancia que estamos desglosando eso para que nosotros podamos entender, dice, pero por eso cada uno debe de examinar, aprobar lo que está acreditado, aprobar lo que ha sido realmente puesto por Dios y lo que Dios ha acreditado a nuestro favor antes. Estamos aclarando esto antes de hacerlo, ¿verdad? Antes de comer y participar del pan y la copa. Y dice, debe de examinar y distinguir y discernir y ser sabio en separar que se trata del cuerpo del Señor y no se trata del tuyo. Porque entonces no sería un sacrificio, ¿verdad? Que no se trata de nosotros. Y así, entonces 29, vamos. Porque si come y bebe sin fijarse, vamos al 29, perdón. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, miren esto con detalle. Pero no quiero ir rápido. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor,
Ok, si nosotros hacemos eso sin tener los ojos puestos en el sacrificio de Jesucristo y saber que se trata del cuerpo del Señor, del sacrificio de Él, de todo lo que Él padeció por mí, así mismo, así castigo come y bebe. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles y también algunos han muerto. La palabra castigo también tiene diferentes usos. Vamos a ver ya casi al final qué quiere decir castigo, y uno de los castigos quiere decir castigo quiere decir cuando alguien es, permítame, déjame verlo acá. Cuando alguien es uno es corregido, y permítanme ir aquí, y cuando alguien es, bueno, castigo quiere decir cuando viene una repercusión a mi vida, cuando viene una repercusión, una de las definiciones. El castigo en sí es decir, una repercusión mala. Pero entonces dice, así estamos comiendo castigo o juicio, porque la repercusión o la sentencia es una consecuencia, es algo que viene a mi vida. Entonces, pero acá, ¿no? Como les estábamos diciendo, el castigo que viene no es porque, Dios está enojado y por eso te está castigando. No, nosotros sabemos que no es así. Entonces dice, cuando nosotros bebemos castigo o condenación o juicio, está hablando de nosotros mismos, porque no hemos sabido discernir o no hemos sido entrenados para comprender de que no se trata de nosotros, porque cuando se trata de nosotros siempre vamos a encontrar juicio, porque nosotros no nos vamos a creer y no lo somos. Si es por nosotros mismos, nunca vamos a ser suficientes, y esa es la verdad, pero nuestra suficiencia está en Jesucristo. Y esa es la gran diferencia, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Entonces, si nosotros nos castigamos a nosotros mismos y nuestros ojos están en nosotros mismos y no en el sacrificio de Jesucristo, entonces siempre vamos a encontrar juicio y condenación. Y la sentencia, ¿verdad? Pero eso es de acuerdo cuando nuestros ojos están puestos en nosotros. Es la distinción. ¿Se acuerda que estamos hablando de que tenemos que examinar y distinguir el sacrificio de Jesucristo conmigo? Y cuando yo no lo sé distinguir es cuando vienen las acusaciones a mí, porque los ojos están puestos en mí y no sé distinguir que ya no se trata de mí, sino de Jesucristo en mí. Por eso hay muchos que están enfermos, por esto, porque no han entendido, no han comprendido, no han sido disciplinados en el pensamiento a poder distinguir, a diferenciar, a ser entrenados a que no se trata de ellos y no se trata de lo que hizo Jesucristo por ellos. Y por eso algunos han muerto, porque nunca distinguieron entre la diferencia entre el cuerpo de Cristo y ellos. Nunca entendieron la suficiencia en el sacrificio de Jesucristo. Y por eso ellos divagan en este pensamiento. Sin embargo, si realmente nos examinamos, que es diacrino, ¿se acuerdan que diacrino es la palabra discernir? Si nos examinamos en una manera de discernir, discernirnos a nosotros mismos, porque nosotros tenemos un espíritu que nos ayuda a discernir ¿se acuerda? El espíritu, los tuétanos y todo eso. Nosotros tenemos espíritu y por eso podemos discernir también cosas que suceden entre nosotros, en el sentido en nuestra vida, en nuestra propia vida. Sin embargo, si realmente nos examinamos con el propósito de discernir nuestros pensamientos y nuestra vida, discernirnos a nosotros mismos, si entendiéramos a separarnos a nosotros mismos y hacer la distinción de que se trata del sacrificio de Jesucristo y no se trata nada de mí, nada, absolutamente ni una molécula de mí, entonces no seríamos juzgados. Si entendiera de que se trata de Jesucristo y no de mí, entonces no seríamos juzgados, no seríamos no seríamos condenados por nosotros mismos. No nos condenaríamos de esta manera a nosotros mismos si entenderíamos la diferencia. Pero cuando somos juzgados, y esta palabra también tiene diferentes significados, cuando somos disciplinados, estamos siendo niños entrenados por el Señor a fin de que no seamos condenados juntos con el mundo. ¿Se acuerdan que la sentencia del mundo es que estén en enfermedad, en dolencia y todo eso, ¿verdad? En muerte. Muerte prematura, porque sabemos que todos tenemos que morir, pero no tenemos que morir prematuramente, así como el diablo nos hace
creer a nosotros de que porque fuimos malos o porque no hacemos algo bueno y eso porque no hice algo suficientemente, entonces no soy sana, no creí porque antes era mala. Todas estas cosas, el diablo las usa para mantenernos en esclavitud de pensamiento. Y ese es el juicio del mundo, porque el mundo está bajo la influencia del diablo, quien a través de el engaño y también la traición, por decirlo así, mejor dicho directamente de Adán, todas estas cosas entraron. Pero esa es la sentencia del mundo. Y Jesucristo ya quitó esa sentencia, ya la clavó en la cruz. Ya dice que toda la sentencia, todo lo que iba en contra de mí, Él la clavó. Entonces, este pasaje no está hablando de juicio. Porque si todo el juicio ya ha sido clavado con Jesucristo, en esto que es tan sublime, tan magnífico como es la representación del sacrificio de Jesucristo, no puede significar condenación sobre nosotros, al menos que nosotros no hagamos esa distinción y nosotros mismos traigamos esa calamidad a nuestra vida porque pensamos que no hemos hecho algo suficiente para merecer lo que ya está aprobado. No tengo que hacer nada, solo aceptarlo. No tengo que hacer ni más ni menos para aceptarlo aprobado por Dios, que es a través de su Hijo amado. Maravilloso, ¿verdad? Es que Dios es bueno. Así que, hermanos y hermanas, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Y vemos esto, ¿verdad? Sigamos acá. La palabra discernir. Vemos la palabra discernir en el capítulo, en el capítulo 11 y el versículo 29. En el 29, donde dice, vamos al 29 para ver esta palabra discernir. Y el 29 dice, sí, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, aquí está la palabra sin discernir, ¿verdad? Esta palabra sin discernir quiere decir diacrinó. Esta palabra diacrinó es discernir, de acuerdo al Strong, que quiere discernir sin separar, sin distinguir. Esta palabra diacrinó, diacrinó, quiere decir separar completamente. Entonces, por eso, si aquel que no separa, si no puede hacer la separación completamente entre dos asuntos, que quiere decir Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo y el recibidor que soy yo, entonces dice, por eso el 29, por eso, déjenme ir regresar al 29. 29, por eso el que come indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, sin separar el cuerpo del Señor contigo mismo, tú mismo te condenas. ¿Por qué no haces la separación de que el sacrificio de Jesucristo fue lo suficiente? Por eso el que participa sin discernir, sin separar el cuerpo del Señor y nosotros, entonces esto no resulta bien, ¿verdad? Entonces esto no puede resultar bien. Y por eso dice acá, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, y come y bebe para sí. A sí mismo se lo hace. Para sí es una forma reflexiva de decir a sí mismo. Dice el que no discierne que se trata del cuerpo del Señor, que en este momento no se trata de tus debilidades, sino que el contrario, el cuerpo del Señor va a remover tus debilidades, que se haga la separación de honrar dignamente. Y vamos a regresar a esta palabra dignamente. Allí en ese mismo contexto, sí ven, y todo aquel que come indignamente, el que come indignamente en esta parte de que estamos hablando indignamente, lo comenta dos veces, desde el 27 y después el 28, y dice el 27, y el que bebiere la copa del Señor indignamente. Indignamente quiere decir en inglés, irreverentemente, sin honor, sin respeto, sin confianza. Indignamente es aquello que no se toma en consideración para aceptar. Por eso el hebreo dice considerar, pues, el que soportó. Dice considerar quiere decir tomar conciencia Por eso Hebreos 12:3 dice considerar, pues, aquel que soportó. Y
Y indignamente es lo opuesto, es no considerar, no, sin respeto, sin honor, sin confianza, sin considerar. Entonces, cuando nosotros estamos tomando algo indigno es cuando le quitamos el valor, el significado y la consideración a lo que ya está establecido. Yo estoy diciendo, no, es que el sacrificio de Jesucristo no es suficiente, es que yo soy demasiado mala, demasiado pecadora, es que me equivoco demasiado y por eso creo que Dios no puede trabajar en mí porque, pues no, ¿verdad? Entonces, esa es una forma indigna porque nuestra mirada está en nuestros propios errores más que en el sacrificio de Jesucristo. Y es a lo que se está refiriendo. Recibir dignamente es aprobar lo que está acreditado por Dios. Mi caminar no va a quitarle el valor a las cosas de Dios. Y creo que es donde nosotros nos confundimos demasiado. Que pienso de que porque mi caminar puede quitar el valor de algo. Mi caminar, mi entendimiento influye en mi caminar, pero el valor de lo establecido y lo que está aprobado de Dios no tiene, mi caminar no le quita el valor a nada de eso. Entonces, nosotros tenemos que honrar, tenemos que respetar, tenemos que valorizar lo que la palabra dice, porque la palabra es digna de confianza. Dios, perdón, permítame, voy a tomar agua. La palabra es digna de confianza y lo que Dios ha dicho es digno de confianza. Entonces yo tengo que honrar y al tomar la copa y tomar el cuerpo de una manera digna es recibir en su plenitud este conocimiento y decir gracias Padre porque a través de los sacrificios de Jesucristo, a través del cuerpo de Jesucristo, a través de las llagas de Jesucristo yo fui sana y amén, amén, yo lo creo. Yo lo creo, acuérdese que nuestro evangelio es por fe. Nosotros no anduvimos con Jesucristo, no lo vimos morir, no lo vimos resucitar. Y no lo digo para hacernos dudar o para una cosa negativa, todo lo contrario. Allá Jesucristo dijo, bienaventurados todos aquellos que van a creer sin haber visto. Nuestro evangelio, nuestra base es por creencia. Yo le creo a la palabra, yo creo porque yo he probado lo bueno a través de lo aprobado por Dios. Dios aprobó de que yo tuviera a Cristo y puedo gustar y puedo saborear las cosas que han sido aprobadas por Dios y las puedo comprobar porque yo creí lo aprobado, lo acreditado por Dios. Se oye como un trabalenguas, pero yo sé que me entienden lo que quiero decir. Entonces, cuando yo lo creo, yo digo, ¡yay! ¿Verdad? Y puedo creer lo que está ahí. Entonces, nuestro caminar es por creencia. Y es algo tan simple como esto, y a veces pensamos que alguien el ser humano quiere poner la creencia como algo, like, wow, pero la verdad es tan simple como el evangelio que predicamos por medio de la palabra. Y vemos esto, like, dignamente es aceptar con respeto lo dicho, con su totalidad, sin cuestionar, aceptar, porque es digno de confianza cuando dicen que el sacrificio de Jesucristo es todo para mí y que yo no puedo quitarle, ponerle ni nada porque no se trata de mí. Es digno de confianza y lo honro tanto en mi vida que lo creo. Y entre más lo cree, entre más lo cree, entre más lo cree, entre más lo piense, entre más lo considere, más Dios va a ir trabajando en mi corazón porque lo he respetado tanto y lo he tomado como digno de confianza y no una forma indigna de decir que el sacrificio de Jesucristo no es lo suficiente para mí porque yo soy demasiado malo, ¿verdad? Es un ejemplo, porque a veces también el diablo nos hace pensar y sentir de esta manera incorrecta de pensar para no tener el beneficio completo de que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros trabajemos en su totalidad. Entonces, vamos a ver la palabra juzgar. La palabra juzgar también se ha malinterpretado en muchos lugares, en muchas formas, en el vocablo de aquí del occidental. Juzgar piensa uno que es condenar. Cuando nosotros decimos juzgar, la primero que viene es condenación, sentencia, repercusión, pero muchas veces el juicio no quiere decir algo negativo. En el tiempo de antes también y aún se escucha cuando te dice, oh, yo te juzgo bueno. Yo te juzgo que tú eres una buena persona. Juicio quiere, y cuando dice por todos es juzgado, por todos es visto, no es que estamos condenando a la gente por predicar la palabra. Juzgar quiere decir discernir. Cuando nosotros estamos viendo, cuando nosotros estamos distinguiendo
de que cuando alguien dice, estamos distinguiendo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, juzgar no siempre tiene que ir a equivaler a condenar, no, no, juzgar no siempre es algo malo. Pero vamos a ir, vamos a Primera de Corintios, allí mismo, pero ahora nos vamos a ir desglosando el 31 y el 32 para avanzar un poquito más. Y ya casi vamos a terminar, pero solo es porque es necesario esta revelación a nuestros corazones para que cuando tomemos hoy, nuestros pensamientos no digan, oh, no creo que me merezco esto, o no, no he sentido que he sido lo suficientemente bueno para tomar la copa y el cuerpo, y no creo de que yo me lo merezca, o no estoy tan limpio, porque si no estoy limpio, entonces por eso me voy a enfermar más. Todas esas cosas no es condenación, y nosotros nos torturamos y nos castigamos a nosotros mismos al no discernir y hacer la separación, que aquí, toda esta escritura, toda esta porción no está hablando de condenación. Todo lo contrario, el corazón de Pablo era que todos ellos comprendieran y entendieran que en ese momento lo que importaba es que ellos creyeran que el cuerpo del Señor era el que iba a hacer la obra en ese momento, y que no tuvieran la mira en las cosas de la ley, porque eso era la ley cuando juzgaban. Y ellos se condenaban a sí mismos pensando de que se trataba de ellos y no del sacrificio de Jesucristo. Y esto era una gran equivocación de parte de ellos y de muchas personas que dicen, no, no, si eres pecado no puedes, si has pecado no puedes hacer esto porque entonces te vas a morir. Entonces la palabra no dice eso, no lo dice. Vamos a Primera de Corintios 11:31. 11:31, y dice así, 11:31, permítanme en lo que voy al 31. Y dice, sin embargo, si realmente nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Esta palabra en 1 Corintios 31 dice, permítanme, sin embargo, si realmente nos examinamos, en otra versión dice si nos juzgamos. Pero esta palabra juicio, si usted tiene una versión que dice juicio y no dice examinar, entonces es la misma, examinar sería una versión más cerca del uso de juicio, porque aquí sería, si en verdad, sin embargo, si realmente nosotros discerniéramos, aquí es diacrino, la primera que dice examinar, y si en su versión dice si no nos juzgáramos a nosotros mismos, o si tomáramos juicio, esta palabra, el primer juicio que veamos, muchas versiones ahora lo han traducido más cerca del uso de juicio en este punto, que quiere decir si nos examináramos, y aprendimos que examinar no es indagar mitad bueno, mitad malo, ni nada. Examinar, hacer la distinción del cuerpo, ¿se acuerdan? Entonces, si alguno participa, tiene que distinguir qué se trata. ¿Se acuerdan? Porque si come y bebe y nuestra vista tiene que acordarse de que lo que vamos a hacer se trata del cuerpo del Señor, si nosotros hiciéramos esa distinción, si nosotros pudiéramos separarnos a nosotros mismos, entonces no seríamos condenados. Entonces el juicio, porque ahí sí es el juicio. Entonces, esta palabra crino tiene tiene 7 usos diferentes, 7 usos diferentes, y uno de sus usos es distinguir adecuadamente. El otro es condenar, castigar, concluir, decretar, determinar, estimar, juzgar, ir, cuestionar, y hay diferentes usos. El primero, el uso principal que vemos acá en crino es distinguir adecuadamente. Por eso les dije que la palabra juicios aún inclusive se usa más cuando nos estamos discerniendo algo, cuando dice, oh, te he juzgado, bueno, en el sentido like, oh, he discernido, he separado y he visto y he comprobado, ¿verdad? Pero aún no es una forma de que nosotros tenemos que andar comprobando todo, ¿verdad? No, es una forma más simple
que es distinguir adecuadamente o apropiadamente o en su debido orden, porque tampoco nos está diciendo vayan y vean, like, no, nos está diciendo de que hemos distinguido adecuadamente o apropiadamente o de acuerdo a su uso original, ¿verdad? Dice, pero si nosotros sabemos distinguir entre nosotros mismos, entonces no seríamos juzgados, no seríamos condenados así como la sentencia del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos estamos sentenciando. En caso de que, pero ahora ya no, ¿verdad? Ahora nos estamos distinguiendo. 32 dice así, y dice el 32, vamos a ver el 32 acá, y dice, pero cuando somos juzgados, estamos siendo disciplinados. Entonces vemos la palabra aquí, juzgados, este escrino, que quiere decir, entonces somos así condenados. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos condenando y porque nos condenamos, por eso dice, y hay muchos que tienen todavía enfermedades, tienen dolencias y aún están muriendo prematuramente porque ellos mismos se están condenando por no discernir el cuerpo del Señor, que cada vez que toman esto, se trata de que tras el sacrificio de Jesús, es como un seal, como un sello en nuestra vida, anunciando la muerte y los logros a través de él. Y así diciendo, yo soy sana, yo soy justa, yo soy la santidad, yo soy la justicia, yo soy sana, yo soy pura. A mí, ¿por qué? Yo lo digo, ¿por qué? Porque yo sé quién soy a través de Jesús, ¿verdad? Entonces, si entendiéramos esto, entonces no seríamos condenados como el mundo. Y una de las cosas que podemos ver acá también es castigar. La palabra castigar también nuestro lenguaje es muy realmente complejo. Pero vamos rápidamente a ver un poquito más de crino en sus usos. Como les estaba diciendo, crino tiene muchos de los usos y podemos ver en su totalidad la diferencia de este crino en este versículo. Y dice, si nos examináramos bien o adecuadamente o de acuerdo a su uso original y pudiéramos discernir, entonces no seríamos o no nos habríamos de condenar de esta manera. Si supiéramos discernir y separar las cosas bien, entonces no haríamos esto con nosotros mismos de condenarnos de esta manera. 31 en la NTV, si nos examináramos a nosotros mismos, entenderíamos y así sabríamos que Dios no nos juzgaría de esta manera. ¿De qué manera? De la manera que nos estamos juzgando. La NTV. Si nos examináramos a nosotros mismos y pudiéramos hacer la distinción, comprenderíamos que ni aún Dios nos estaría juzgando de esa manera que nos estamos juzgando a nosotros, porque sabríamos distinguir que la voluntad de Dios para nosotros es la aprobación de lo que Él ya ha aprobado, que es el sacrificio de Jesucristo para nuestras vidas. Y por eso podemos tener la salvación. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha aprobado. Y esto acuérdense, es aprobar con miras a aprobar, probar con vistas a la aprobación, comprobar algo bueno. Pues si nos examinamos a nosotros, si nos examinamos, diacrino, y pudiéramos hacer la distinción, la separación de nosotros mismos, entonces no nos juzgaríamos de esta manera y nos castigaríamos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, regresando casi en Juan, ¿se acuerdan? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, no sea juzgado, no sea sentenciado de acuerdo al mundo, sino tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. ¿Cómo es que en un ratito Jesucristo es mi sanidad? Y de ahí, si no estoy Margarita, solo Margarita, ¿verdad? En el sentido de no discernir. Entonces, ¿cómo yo puedo pararme por mis propias fuerzas? No. Entonces, aquí se trata de Jesucristo. Y el sacrificio de Jesucristo o el pan o lo que significa esto no quiere decir condenación, porque yo sola por mí misma no me puedo parar, pero a través del sacrificio sí. Entonces, cada vez que nosotros hacemos eso en conmemoración, eso quiere decir que yo estoy recibiéndolo dignamente, porque no es a través de mí, es a través de su cuerpo. Qué lindo. Sino para salvarlo por medio de él. Condenar es dictar sentencia, y la sentencia ya ha sido anulada.
Por medio de un hombre, Adán, vino la sentencia de la muerte, la debilidad, las enfermedades. Por medio de este acto, por medio del acto de un hombre, vino la condenación al mundo. Y la sentencia del mundo es que muera prematuramente porque no tiene las herramientas de Dios y el diablo los engaña de que ellos se merecen lo que están viviendo. Pero esa sentencia para nosotros ya no está. Sin embargo, si realmente nos examináramos a nosotros mismos, si entendiéramos y separáramos a nosotros mismos, hiciéramos esta distinción que se trata del sacrificio de Jesucristo, no se trata de mi cuerpo o de las cosas que hago, entonces no seríamos juzgados o condenados de tal manera en la que lo hacemos a nosotros mismos. Pero cuando somos juzgados, esta palabra también sigue diciendo aquí juzgado, pero hemos aprendido que la palabra juicio quiere decir que hemos sido corregidos. Una palabra es corregidos, que hemos sido ordenados, que hemos sido disciplinados. Y estamos siendo niños entrenados por el Señor a fin de que no seamos condenados con la sentencia del mundo. La palabra castigar, vamos a ver un poquito la palabra de castigar. Cuando nosotros decimos castigar, les voy a poner una figura muy chistosa. Yo creo que cuando decimos castigar se nos viene una figura con alguien con un mazo detrás de nosotros queriéndonos pegar, ¿verdad? Y nosotros corriendo y esa persona corriendo detrás de nosotros tratándonos de pegar. Porque castigar usualmente nuestra mente, hemos sido entrenados. Acuérdense que todo es un entrenamiento. Nuestra mente y las enseñanzas y todo ha colaborado para que nuestra mente sea entrenada a creer algo. Entonces la palabra castigar, nuestra mente ha sido entrenada que automáticamente vemos a una persona con un mazo detrás de nosotros queriéndonos pegar. Pero vamos a ver a través de la escritura que castigar no quiere decir eso. ¿Qué quiere decir entrenar? ¿Qué quiere decir entrenar? Hemos sido entrenados. ¿Pero cómo y por qué? ¿Verdad? Entrenar. Vamos a ver, castigar quiere decir, permítanme un segundo en lo que voy, ok. Castigar es la palabra en el Strong paiduo o peideu. Eso no sé si la pueda pronunciar bien, pero es peideo o paiduo. Esta palabra castigar quiere decir entrenar a un niño, es decir, educarlo, por implicación disciplinar mediante de la corrección, castigar, instruir, aprender y enseñar. Castigar es decir, ok, porque no hiciste esto, entonces va a venir esto. Ok, pero la primera es entrenar a un niño, educarlo y por implicación disciplinarlo mediante de la corrección. Y la Biblia dice que Dios no disciplina. Y dice, porque Dios castiga al que quiere. Y por eso a veces por falta de entendimiento pensamos que esta palabra castigar quiere decir que si nos equivocamos, Dios nos va a mandar algo malo o esto y lo otro, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que eso sea cierto, solo estoy diciendo que nuestra mente nos lleva hasta ese punto un poco drástico y muy, porque la palabra castigar en nuestra mente es una cosa demasiado fuerte, si se podría decir, al punto de aún de abuso, si se podría decir, pero no, la palabra castigado en su simplicidad, de acuerdo al Strong, de acuerdo al vocablo de acá, de acuerdo a la palabra, de acuerdo al oriente, si se podría decir, nosotros somos occidente y nuestro vocablo es muy diferente. Es entrenar a un niño y educarlo. Toda la palabra es útil para corregir, ¿se acuerdan? La palabra nos educa y por eso dice que Dios, que Dios nos disciplina. En muchos lugares dice eso. Pero vemos acá donde dice eso y dice, pero cuando somos disciplinados es cuando somos corregidos, ¿verdad? Estamos siendo entrenados por el Señor. Por eso ahora ven por qué les dije entrenados por el Señor, porque la palabra castigar quiere decir entrenar a un niño. Cuando usted le dice, hijo, mira, no hagas esto por esto, lo está entrenando por la vida, lo está entrenando a ver las cosas buenas. Entonces, básicamente,
esta palabra castigar es entrenar, educar a alguien, corregir a alguien. Entonces, por eso aún la palabra dice que cuando viene un regaño, un castigo de parte de Dios, produce tristeza. ¿Por qué? Porque nos redarguye. Entonces, esta palabra en su simplicidad no quiere decirlo, no quiere decir algo malo tampoco. Así como juzgar y castigar nuestro ambiente nos ha tratado de engañar que tiene que ser algo realmente monstruoso, pero realmente castigar quiere decir, les aliento a que sigan investigando esto, pero castigar quiere decir entrenar para corregir o disciplinar o con el objetivo de disciplinar, ¿verdad? Entonces sería, pero cuando somos disciplinados, estamos siendo entrenados por el Señor a fin de que no seamos condenados junto con el juicio del mundo. Esta sería la versión, ¿verdad? Entonces dice, es necesario que nosotros entendamos a discernir el cuerpo del Señor y en ese momento nosotros estamos siendo disciplinados. Le estamos diciendo a través de la palabra de que en este momento se dejen ustedes a un lado y esta es una corrección. Y la palabra nos está entrenando a todos, inclusive a mí, para entender que el punto básico se trata de Jesucristo en nosotros, que es Él, no somos nosotros, no somos nuestros méritos, no somos nada. Entonces tenemos que entrenar nuestra mente, tenemos que entrenarnos a nosotros mismos a comprender de que este momento, de que el pan se trata del cuerpo de Jesucristo y no se trata de mí. De que cuando yo tengo el pan enfrente de mí, si se cae al suelo, no pasa nada. Tengo que saber discernir entre lo simbólico y lo real. Lo simbólico es lo que estamos haciendo esta ceremonia, porque cuando yo tomo la sangre no quiere decir que en ese momento está pasando algo, sino ya pasó. Cuando Jesucristo murió y dio su vida, entonces me redimió. Pero su sacrificio siempre va a ser válido en todo lo largo de mi vida. Pero lo hacemos porque nosotros es un acto de creencia. Igual, el pan, si se cae, como les digo yo, por equivocación al suelo, no hay problema. Pero el pan llega a ser el cuerpo del Señor cuando yo me lo como, ¿verdad? Entonces, por creencia, cuando yo me como el pan, entonces cualquier cosa se efectúa cuando entra a mí, pero no afuera, porque afuera es simbólico, adentro es la acción, el acto que nosotros hacemos por fe. Y es de esta manera. Por eso estamos siendo entrenados en este momento, estamos siendo disciplinados para ser niños entrenados de acuerdo a la palabra, de acuerdo al verdadero significado. Pero cuando somos disciplinados, estamos siendo entrenados por el Señor, estamos siendo corregidos por el Señor a fin de que no seamos condenados con la sentencia del mundo, que ¿se acuerdan? Es cuando mueren prematuramente y no tienen esperanza y todo eso. A través de Jesucristo nosotros sabemos que toda esa sentencia quedó nula, pero cuando somos corregidos es para ser entrenados en lo correcto y así aprobar lo que Dios ya ha acreditado bueno y comprobar al punto de separar que se trata de Jesús, se trata de su cuerpo, no el mío. Mi mirada o la conciencia está en el cuerpo de Jesús, no en mí, y conocer su verdadero significado, en el cual el sacrificio lo es todo para mí, un acto digno de confianza. Si eres consciente de ti, entonces volverás a hacerte ansioso y culpable y acuérdense, esto es una forma indigna porque con mi ansiedad y mi irreverencia y pensando que que el sacrificio de Jesucristo no es lo suficientemente bueno para mí, entonces esta forma es indigna del cuerpo del Señor, porque el sacrificio del Señor es realmente lo que la palabra dice y acreditado para mí. Y por eso dice, y cuando nosotros lo tomamos, y lo tenemos que hacer en memoria por el diseño original de lo que Él hizo. Él murió por mí. El diseño original es que por sus llagas fuimos sanos. No es juicio, Él nos redimió, no es juicio, Él no trae juicio para mí. Y cuando practicamos esto, nos podemos identificar más con Él. Cuando yo digo, Jesucristo no es lo suficiente, para mí su sacrificio no me puede limpiar o hacer las cosas que dice, entonces es indigno. Pero yo me identifico más y más con Él cuando yo digo, yo soy la justicia de Dios, yo soy la santidad de Dios, yo estoy sana por medio de su sacrificio. Me identifico con Él porque no es que me empatizo por lo que le pasó, sino me identifico porque yo soy Cristo en mí
y su sacrificio está en mí. Eso es identificarme como dos réplicas, haciendo su sacrificio digno de recibir porque está aprobado de Dios y por Dios para el beneficio de todos. Nuestro evangelio es por creencia, no por vista, y así que si nosotros, si nosotros vivimos a través del sacrificio de Jesús, entonces nosotros anunciamos su muerte. Creemos que lo que Dios ha sido aprobado y acreditado y Él ha aceptado el sacrificio de Jesucristo para nuestro bienestar. Ahora podemos tomar el pan y la copa y podemos participar en un entendimiento. Acuérdense que participar es en entendimiento, no todos que estén en el mismo lugar, sino participar, que todos nuestros ojos sean abiertos y teniendo el mismo propósito original en este momento de partir el pan, para que ese efecto después de que entre en nuestro cuerpo sea la fe, el evangelio de la fe, el evangelio del salto de lo que Dios ha dicho y será manifiesto. Ya para concluir, gracias por todo eso. Para concluir, vamos con Salmos y con este pensamiento terminamos antes de seguir la ceremonia. Y entender que Pablo dijo que era necesario, dice, pues antes de participar es necesario que entendamos lo que el Señor me ha revelado. Y él dice, antes de comer tenemos que nosotros saber el verdadero significado, por eso es la necesidad de este día, aunque nos tardemos un poquito más, pero es necesario que nuestro corazón entienda y tenga esta revelación hermosa para que nosotros podamos entender el beneficio total del propósito de Dios a través del sacrificio de Jesucristo, donde aparta toda condenación, toda culpabilidad, toda acusación, cualquier cosa de que Dios ya anuló o fue el diseño de clavarla en la cruz. Y ahora poder tener el privilegio de tener la mira puesta, pero vamos al Salmos. Salmos 33, 9 Salmos 33, 4 al 9. Y dice, si Dios es digno de confianza. La palabra de Dios dice de que Jesucristo es el sacrificio dado una vez y por todas, y que su sacrificio, nos sanó, nos limpió, y toda esta verdad concerniente, todo este misterio de la gracia, y todo este misterio de la fe, todo esto que está encerrado en los logros de Jesucristo, inclusive en mi salud, todo esto es digno de confianza. Digno de confianza quiere decir, ¿se acuerdan? Que es no indignamente, sino digno. Cuando nosotros confiamos, es porque tenemos algo por digno y lo honramos. Dios es digno de confianza. Dios ama lo que es justo y recto. Tú eres justo, amén. Tú eres recto, amén. Dios es digno de confianza. Y cuando Él dice que tú eres justo, amén, tú eres recto, amén. ¿Por qué? Por el sacrificio de Jesucristo. Dios ama lo que es justo y recto. Y lo justo fue el sacrificio de Jesucristo. Y por el sacrificio somos aceptos en el amado. Y por el sacrificio somos santos, somos sanos, somos amados, somos realmente lo que somos, porque Dios es digno de confianza y su palabra es digna. Por todas partes se puede ver sus grandes actos de bondad. No fue un acto de bondad que Dios diera su único hijo para nosotros. No fue un acto de bondad de que Jesucristo diera su vida por mí. No fue un acto de bondad que Él muriera y dejara que soportar tal hostilidad de pecadores para Él mismo, para que nosotros estuviéramos sanos y pudiéramos recibir todo y que todo fue sobre Él, pero ahora todo es sobre Él también, en el sentido de que no se trata de mí, sino se trata de Él. Qué maravilloso. Dios es digno de confianza, amén, porque su palabra dice y eso es. Si Dios ama a lo que es justo, yo soy justo, amén, estoy recto, amén, Él me ama y ha decretado toda su bondad sobre mí. Y ha acreditado su bondad sobre mí. Por todas partes se puede ver sus grandes actos de bondad. Todos los actos de bondad, su bondad me va a seguir todos los días de mi vida. Y un acto más grande de bondad fue que dio Él a su único hijo por amor a mí. Entonces Dios no me va a condenar en ningún momento. Quiere condenación para nosotros. Quiere salud, quiere liberación, quiere libertad, quiere todo esto para mí. Y lo tengo que tomar como algo digno de lo que Dios quiere, como su diseño original. Con su sola palabra hizo los cielos, el sol, la luna, las estrellas y juntó en el sol y juntó en el sol,
y juntó en un solo lugar el agua de los mares y unió todo en un lugar. Su poder, está hablando de su poder y su bondad y todas las cosas que él ha creado para el beneficio. Entonces dice, y juntó el 7, y juntó en el mar, juntó en el mar todos los límites del agua. 8, habitantes de toda la tierra honren a Dios. Es la segunda vez que dice honre. Dios es digno de confianza. ¿Y qué es tener a alguien digno de confianza? Honrar. Yo te honro a ti y te honro porque confío en ti, confío en tu palabra y tengo esa honra. La Biblia dice honrar unos a otros, ¿verdad? Pero aquí está hablando de Dios. Dice, Dios es digno de confianza. Una vez lo dice, lo vuelve a repetir ahora en el 8, donde dice honren a Dios, que honrar es ser digno. Habitantes de todo el mundo, muéstrenle reverencia. Ahora es 3 veces. Ahora esta porción está completamente completo porque esta es la tercera vez que nos habla de cómo nosotros tenemos que ver la bondad de Dios y aceptarla en su total reverencia. Dice, Dios es digno de confianza, así que como es digno de confianza, honren a Dios y muestren reverencia. Estas 3 cosas están hablando de que todo lo que ha hecho Dios es digno de confianza. Dios dijo, ok, el sacrificio de mi hijo es justo y es suficiente para ti. Tú eres justo, tú eres recto, tú estás conmigo. Dios es digno de confianza. Así que honren a Dios y muestren reverencia en poder discernir en lo que Dios quiere de nosotros, en poder discernir que cuando Dios dice algo en su palabra, lo acepte y así lo honre porque es digno de confianza. Él creó todo lo que existe por medio de su palabra. Bastó una orden suya para todo lo que Él ha hecho firme. Magnífico, hermoso. Dios es digno de confianza. Amén, amén, amén. Dios es digno de confianza. En Él confiamos, ¿verdad? En su palabra. Dios ama todo lo que es justo. Me ama a mí porque yo soy justo y verdadero. Con el verdadero significado en el sacrificio de mi Señor, y así voy a ser sana, salva y todo lo que necesito en este momento y para todos los días de mi vida me va a seguir esa bondad y esa justicia porque soy la justicia de Dios. Por todas las partes pueden ver sus grandes actos de bondad y el más grande acto de bondad es que dio a su hijo por mí y por eso ahora puedo ver y honrar a Dios y reverenciar porque todo lo que ha hecho es por medio de su palabra y también para el beneficio de nosotros. Participamos entonces en este entendimiento, en el saber toda esta verdad y honremos a Dios en recibir la palabra a través de todo lo que Él ha hecho a través de su Hijo amado, y honrar el sacrificio de Jesús es aceptarlo sin ninguna divación, sin nada que me sostenga, sin realmente decir no se trata de mí, pero se trata del precioso sacrificio de su amor que mostró Jesucristo a dar su vida. Nuestro Padre digno de confianza. Entonces ahora podemos ver cuál es el cuerpo que comemos, cuál es el cuerpo que es digno, cuál es el cuerpo que examinamos. Todo esto, ¿se acuerdan? Hebreos dicen que nosotros ponemos la mira en Jesús. El cuerpo que comemos es Jesús, el cuerpo que es digno es Jesús, el cuerpo que nosotros examinamos es el de Jesús y nuestros ojos están en lo aprobado y acreditado. Puesta la mira en lo aprobado para poder gustar y saborear lo aprobado por Dios, para que mi vista apruebe o compruebe lo que nuestro Señor hizo, para que nosotros fuéramos aprobados y dignos, y nos hizo dignos de su sacrificio, por medio de su sacrificio, a través de su sacrificio, y ahora nosotros podemos estar aquí distinguiendo de que no se trata de mí nuevamente, sino del sacrificio de mi amado Señor Jesucristo, en el cual tomamos hoy, en el cual en este momento tomamos la conciencia, no de nosotros mismos, sino de la conciencia de poder discernir y distinguir que se trata de la vida de mi amado Señor, que se trata del sacrificio y del sacrificio aprobado por Dios. Y cuando dice que es aprobado por Dios, es a través y su bondad sigue sobre mi vida, porque es a través de su Hijo y que sigue siendo la bondad sobre mi vida. Y esta es la importancia que nos llevamos hoy, que al momento de compartir
Y cuando dice, por esto recibí del Señor que también los ha enseñado, dice Pablo, recibiendo revelación directa que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Este es mi cuerpo. Y él les estaba diciendo, este es mi cuerpo. Y tomad mi cuerpo. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto, es mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, en memoria de lo que yo hice, en memoria de lo que pasó y de los logros. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga.